días con todos. Muchísimas gracias, María Eugenia. En primer lugar, felicitarles por este producto de excelente calidad que ha producido la Corte Constitucional en conjunto con el SEDEC. La primera reflexión como abogado en libre ejercicio y también como profesor universitario es que quizá el 90% del derecho constitucional ecuatoriano no está ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino que está en las sentencias que día a día expide y notifica la Corte Constitucional. Y en ese sentido, como bien mencionaba María Victoria Yepes hace un momento, el desarrollo de las medidas cautelares ciertamente no ha sido sistematizado, ni los pronunciamientos de la Corte Constitucional eran de fácil acceso. Entonces creo que esta es una herramienta muy positiva porque nos presenta de manera muy clara, clasificada, el estado del arte sobre las medidas cautelares constitucionales. Si tuviera que ser algo crítico, diría, por una parte, que el trabajo está tan bien hecho que nos deja ver los vacíos de la Corte Constitucional en cuanto a las medidas cautelares. Pongo un ejemplo. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice no proceden las medidas cautelares en conjunto a la acción extraordinaria de protección. Y en efecto encontramos en la guía algunos autos de inadmisión en ese sentido. Pero a su vez me lleva a cuestionarme el fondo. La Constitución, cuando regula las medidas cautelares, indica que proceden en todos los casos. Y en ese sentido, me parece que podríamos analizar o debatir la cuestión de fondo, ¿no? Si la Constitución no contiene una regulación restrictiva, ¿no será caso que la Ley Orgánica de Garantías es inconstitucional en ese aspecto? Me parece que una reflexión en ese sentido, pues, podría desarrollarse y quizás es algo a tratar en nuevas sentencias, quizás de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Luego hay otra reflexión importante también para el público general. Se ha hablado mucho de la palabra desnaturalización. Sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento y de la lectura también de la guía, en el caso específico que mencionaba María Victoria Yepes, la Corte Constitucional no declara el error inexcusable por una desnaturalización en cuanto al fondo de la medida cautelar. Lo hace en cuanto al procedimiento, porque efectivamente se tramitó un recurso que no existía. Cuando la medida cautelar constitucional es revocada, no cabe recurso de apelación. Y fue por eso que se declaró el error inexcusable de la Sala de Corte Provincial. Pero insisto, fue por un tema estrictamente de procedimiento. Hablar de desnaturalización en materia de garantías jurisdiccionales es algo que debe ser manejado con sumo cuidado. Y retomo un poco las palabras de Daniel Gallegos. Justamente el rol, la función de las garantías jurisdiccionales en el Estado constitucional es proteger al ciudadano frente al poder público. Y en ese sentido, los derechos fundamentales, siguiendo un poco la doctrina que ha desarrollado tanto Ernesto Garzón Valdés como Norberto Bobbio, Luigi Ferrajoli, nos indican que los derechos fundamentales se vienen a constituir como un límite a los intereses de la mayoría, inclusive a la formulación de políticas públicas que pueden llegar a afectar a los derechos fundamentales. Y en ese sentido yo sí tengo que reconocer que el derecho constitucional es mucho más maleable, digamos, algo etéreo, y en ese sentido hablar de desnaturalización por el fondo de una medida cautelar es algo que debe manejarse con pinzas. Diría, principalmente el control que hace la Corte Constitucional se da en cuanto a temas de procedimiento. Claramente cuando una medida cautelar no está sujeta a temporalidad, claramente cuando una medida cautelar declara derecho, cuando una medida cautelar se va en contra de una sentencia, la Corte Constitucional ha procedido.
pero hasta ahora nunca ha ingresado a analizar el fondo de una medida cautelar como tal, diciendo se ha desnaturalizado. Y es importante que lo haga, y con esto concluyo. La Corte Constitucional también se ha ido despojando de sus competencias. Como nosotros sabemos, antes la Corte Constitucional admitía acción extraordinaria de protección, admitía acción de incumplimiento frente a las medidas cautelares. Ahora no lo hace. Excepcionalmente podría hacerlo, indicando que hay un gravamen irreparable. Pero si ustedes revisan la jurisprudencia, van a encontrar que en la gran mayoría de ocasiones la Corte de nuevo rechaza esa posibilidad de analizar medidas cautelares, diciendo que no hay gravamen irreparable por cuanto siempre se puede solicitar la revocatoria. Yo creo que habría que añadir una posibilidad más para el examen de mérito. En una sentencia reciente de acción extraordinaria de protección, se incluyó como posibilidad para efectuar el examen de mérito la desnaturalización prima facie de la garantía. Y creo que eso debería ser incluido también para las medidas cautelares constitucionales, lógicamente teniendo en cuenta esta reserva inicial que he realizado, ¿no? Que el derecho constitucional como garantía del ciudadano frente al poder público tampoco puede ser excesivamente limitado so pena de desaparecer las garantías jurisdiccionales. Por eso considero que la Corte Constitucional tampoco ha tomado el paso de revertir, porque sería incorrecto, la idea de que los jueces constitucionales no pueden prevaricar, sino que ha optado por el camino del error inexcusable, principalmente en temas de procedimiento. Y esa es, digamos, el eterno choque de trenes que tenemos que enfrentar en el derecho constitucional. Porque la distinción entre lo que es constitucional y de mera legalidad siempre va a ser algo sumamente discutible. Pero pienso que la guía abona mucho a clarificar estos conceptos, más que nada de índole procesal. Muchas gracias.